Siempre creí que la vejez sería un tiempo de paz, rodeada de los recuerdos de mi casa y de las memorias que compartí con el hombre de mi vida. Pensaba que el mayor regalo que mi hijo podía darme era el cuidado y el respeto por todo lo que construimos juntos. Pero un día descubrí que él vendió mi casa de playa, y también el reloj de oro que había sido de su padre. Y si crees que esta historia termina con mi derrota, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro total. Pero antes, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más relatos como este, llenos de emoción, dolor y redención. Mi nombre es Margarita Salazar de la Fuente, tengo 72 años, soy viuda desde hace más de una década y hasta hace poco creía que mi mayor tesoro era el amor de mi hijo. Hoy sé que ese amor tiene precio y que el valor de la dignidad no se negocia. La primera vez que me quedé sola en la casa de playa después de la muerte de mi esposo sentí que el silencio me abrazaba como un manto. Caminé por el pasillo largo y fresco, toqué con la yema de los dedos la madera desgastada de las paredes y respiré el aroma salado que entraba por las ventanas abiertas. Ese lugar no era solo un edificio frente al mar, era un refugio donde todavía podía escuchar la risa de mi marido cuando me decía que cada día juntos era un milagro. El reloj de oro que él usaba siempre estaba guardado en una cajita en mi habitación. No me atrevía a usarlo, me bastaba con verlo brillar cada mañana cuando abría el cofre para sentirlo cerca. Ese objeto no tenía precio en dinero, para mí era un recordatorio de que una vida entera de esfuerzo y amor no desaparece aunque la persona ya no esté. Ahí, entre recuerdos y la arena pegada a los zapatos, me repetía que había valido la pena todo lo que habíamos construido. Esa tarde estaba sentada en el jardín, mirando las bugambilias encendidas por el sol, cuando Daniel llegó. Lo reconocí antes de verlo, por el sonido fuerte de su coche y por la manera en que cerró la puerta de golpe. Entró con paso seguro, perfumado con un aroma de lujo que no combinaba con la sencillez de la casa. Traía ropa de diseñador y un bolso de cuero elegante que me hizo sentir que había un abismo entre su mundo y el mío. Le ofrecí café como siempre, pero lo rechazó con un gesto de impaciencia. Se sentó en la sala, cruzó las piernas y comenzó a hablarme de negocios, de inversiones y de tarjetas de crédito como si yo entendiera ese idioma. Yo lo miraba tratando de reconocer al niño que corría por la arena con los pies llenos de espuma, pero lo que vi fue un hombre frío, con palabras medidas y mirada que parecía contar billetes en lugar de recuerdos. No le dije nada, solo asentía y lo escuchaba, esperando que en algún momento dejara escapar una palabra de cariño. Pero en su voz había más cuentas que emociones, más banco que hogar. Sentí una punzada en el pecho cuando me preguntó de manera casual si aún guardaba documentos de la propiedad de la casa. Lo dijo con naturalidad, como quien pregunta por la sal en la mesa, pero en su mirada había una urgencia que me erizó la piel. Decidí distraerme hablándole del jardín, de cómo había crecido el limón en la esquina y de la última vez que cociné su platillo favorito. Daniel apenas me escuchaba, miraba alrededor con los ojos fijos en las paredes y en los muebles, como si estuviera calculando su valor en lugar de disfrutar la historia detrás de cada rincón. En ese momento me di cuenta de que no compartíamos la misma memoria. Yo veía amor, él veía números. Cuando subí a mi habitación para traerle unas fotos antiguas, lo encontré de pie frente al escritorio revisando una carpeta de papeles. Se sorprendió al verme y sonrió como si no pasara nada. Solo estaba recordando, dijo, pero yo noté cómo cerró la carpeta deprisa y la dejó a un lado. Me quedé quieta, tratando de calmar el temblor de mis manos, porque algo en su actitud me dijo que aquel recuerdo que fingía buscar no era inocente. Esa noche, mientras preparaba la cena ligera que tanto le gustaba, lo vi salir al jardín con el teléfono en la mano. Caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja, y de repente soltó una carcajada corta y confiada. Me escondí tras la ventana para observarlo y lo vi levantar la vista hacia el cielo como si acabara de recibir buenas noticias. Esa sonrisa no era de hijo satisfecho de estar en casa, era la sonrisa de alguien que guarda un secreto. Intenté ignorar la desconfianza, convenciéndome de que era paranoia mía, fruto de los años y de la soledad. Pero cada vez que lo veía mirar alrededor, con esa expresión de dueño y no de invitado, sentía que la casa se alejaba de mí poco a poco. Era como si un ladrón invisible hubiera entrado sin forzar la puerta y estuviera a punto de arrebatarme lo más sagrado. Me fui a dormir con el corazón inquieto, pero no concilié el sueño. Desde mi cuarto escuché otra vez su voz al teléfono,
hablando con alguien de manera misteriosa. La última frase que alcancé a oír me heló la sangre: mañana todo queda resuelto. Y entonces, mientras guardaba el reloj de mi esposo bajo la almohada, comprendí que esa sonrisa que vi en su rostro no era de ternura, era la sonrisa de un hombre que trama algo a mis espaldas. Al día siguiente Daniel se levantó más temprano que yo. Lo encontré en la sala con el celular en la mano, vestido con una camisa impecable y un aire de prisa que me incomodó. Apenas me saludó, con un beso en la mejilla rápido, frío, como si el cariño fuera un trámite. Yo preparé café con la esperanza de conversar con calma, de escuchar su risa como antes, pero apenas se sentó en la mesa comenzó a hablar de deudas y de negocios. Su tono era extraño, no buscaba comprensión sino aprobación. Hablaba de oportunidades de inversión, de transferencias bancarias, de cuentas conjuntas que podían crecer si se movía el dinero a tiempo. Yo lo miraba tratando de entender, pero cada palabra me sonaba como un idioma ajeno. Lo único que reconocí fue la ansiedad en su voz, esa urgencia disfrazada de confianza que solo me provocaba desasosiego. Mientras revolvía el azúcar en su taza, me contó que un amigo le había ofrecido entrar a un club privado donde solo los socios con propiedades importantes tenían acceso. Mencionó viajes, cenas en restaurantes elegantes, ropa de diseñador, lujos que no pertenecían a nuestro mundo. Yo pensaba en lo caro que sería todo eso, mientras él describía con orgullo la posibilidad de vivir rodeado de gente poderosa. No hablaba de familia, ni de amor, ni de recuerdos. Hablaba de estatus. Le pregunté si estaba bien, si acaso algo lo angustiaba. Sonrió, pero no era una sonrisa tierna, era calculada, como si supiera algo que yo no. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bajo control, y enseguida cambió el tema para preguntarme sobre papeles de la casa. Esa insistencia me hizo sentir un vacío en el estómago, un presentimiento de que lo que buscaba no era consejo ni compañía, sino documentos que yo guardaba con recelo. Me levanté con la excusa de buscar pan en la cocina, pero en realidad necesitaba respirar. Mientras abría la ventana, el olor del mar me golpeó y pensé en mi esposo, en cómo él jamás hubiera permitido que nuestra casa se convirtiera en una moneda de cambio. Tragué saliva para no llorar, porque no quería mostrar debilidad frente a Daniel. Tenía la esperanza de que fuera solo una fase, que esa ambición se desvaneciera con el tiempo. Regresé y lo encontré de nuevo con la mirada clavada en las paredes. Pasaba los dedos sobre los marcos de madera, sobre los muebles viejos, pero no con nostalgia sino con cálculo. Yo podía leerlo. Estaba valorando lo que podía significar en dinero, no lo que representaba en historia. Cuando le hablé de su padre, de cómo amaba ese lugar, Daniel apenas hizo un gesto con la mano, como si los recuerdos fueran estorbos que había que apartar. La tarde se volvió más tensa cuando sacó de su bolso de cuero unos papeles arrugados. Los acomodó sobre la mesa y empezó a preguntarme si conservaba el testamento original, si las escrituras estaban actualizadas, si el reloj de oro estaba asegurado. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si de pronto la confianza que había depositado en él se desmoronara frente a mis ojos. Intenté cambiar de tema, pero él insistía con suavidad disfrazada de amabilidad. Mientras lo escuchaba, en mi cabeza aparecían imágenes de cuando era niño, corriendo en la arena, pidiéndome helado, durmiéndose en mis brazos después de nadar. Me preguntaba en qué momento ese hijo se había transformado en un hombre que pensaba más en transferencias y propiedades que en abrazos. El contraste era tan doloroso que preferí guardar silencio, porque decirle lo que sentía sería como hablarle a una pared. Esa noche, ya en mi cuarto, no pude dejar de pensar en su sonrisa. Había algo oscuro detrás de ella, un brillo que no era inocente. Se suponía que la sonrisa de un hijo debía dar tranquilidad, pero la de Daniel me provocaba miedo. Me repetí que quizá estaba exagerando, que el cansancio me hacía pensar mal, pero algo en mis entrañas me decía lo contrario. Ese instinto de madre que nunca se equivoca me gritaba que debía estar alerta. Cuando fingí dormirme, escuché pasos en el pasillo. Abrí apenas la puerta y lo vi inclinado sobre el escritorio, revisando los viejos documentos de la casa. Pasaba las hojas rápido, tomaba notas, y de pronto guardó algo en su bolsillo. Cerró la carpeta con cuidado y salió sin darse cuenta de que yo lo observaba desde la oscuridad. En ese instante entendí que la sonrisa que me había dado por la mañana ocultaba un secreto mucho más grande de lo que yo imaginaba. Esa mañana el aire olía distinto, como a humedad mezclada con perfume caro. Escuché el motor de un auto que no reconocí y me asomé por la ventana. Frente a la casa,
Un hombre elegante, con traje oscuro y un reloj brillante en la muñeca, hablaba con Daniel. Su manera de estrecharle la mano, de sonreír con seguridad, me hizo sentir que lo que ocurría no era una simple visita amistosa. El corazón me latió fuerte, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Me quedé observando desde la puerta, tratando de descifrar las palabras que intercambiaban. El hombre sacó un portafolio de cuero y lo abrió con cuidado. Daniel hojeaba papeles mientras asentía, con esa expresión que mezcla ansiedad y triunfo. Yo quise pensar que se trataba de un proyecto laboral, un contrato cualquiera, pero algo en la manera en que señalaban hacia la casa me encendió las alarmas. No era negocio externo, era algo que me involucraba directamente a mí. El hombre entró conmigo a la sala después de que Daniel lo invitara. Saludó con amabilidad fingida y su mirada recorrió cada rincón como quien evalúa una propiedad. Hablaba de decoración, de muebles, de detalles de la construcción. Yo me incomodé, preguntando quién era, y Daniel, con esa sonrisa controlada, respondió que era un conocido interesado en cosas antiguas. La manera en que lo dijo me provocó un escalofrío, parecía que hablaban de objetos, no de recuerdos. No soporté más y le pedí a Daniel que me explicara con claridad. Me evadió, sirviendo agua como si nada pasara. El hombre seguía comentando sobre el tamaño del jardín, sobre las ventanas grandes que daban al mar, como si ya se imaginara viviendo ahí. Yo sentía la garganta seca y el estómago apretado, incapaz de tragar saliva. Era como si un extraño invadiera el espacio más íntimo de mi vida mientras mi propio hijo guardaba silencio cómplice. De pronto escuché la frase que me heló: el trato está hecho. El hombre estrechó la mano de Daniel con fuerza, y en ese gesto entendí que algo irreversible acababa de suceder. Quise interrumpirlos, exigir explicaciones, pero mi voz se quebró. El comprador se despidió con una sonrisa confiada, subió a su coche y se marchó dejando en el aire un olor a colonia cara y un silencio pesado. Yo me quedé inmóvil, con las manos temblando, mirando a Daniel en busca de una negación que nunca llegó. Cuando por fin pude hablar, le pregunté qué significaba todo aquello. Daniel evitó mi mirada y me dijo que no debía preocuparme, que todo era por mi bien, que ya no tendría que cargar con responsabilidades. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Esa casa no era un peso, era mi refugio, mi memoria, el último lazo con mi esposo. Lo escuchaba hablar de cuentas de banco, de transferencias y de futuros viajes, y cada palabra era como un cuchillo que me arrancaba un pedazo de vida. Quise saber también por el reloj, ese tesoro que guardaba como si aún latiera el corazón de mi marido. Daniel se encogió de hombros, y con la mayor frialdad me confesó que lo había vendido junto con otras cosas. Me mareé. Sentí que la sangre me abandonaba, que mis piernas no podían sostenerme. No lloré, no grité, me quedé en silencio porque el dolor era tan profundo que no encontraba salida. En ese instante comprendí que mi hijo no veía valor en nada que no pudiera cambiarse por dinero. Me senté en el sillón, tratando de recuperar el aliento. La sala parecía distinta, como si ya no fuera mía. Cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo se me presentaba empañado, ajeno, como si hubieran pasado a otra dimensión. Daniel hablaba de nuevos comienzos, de proyectos, de estabilidad económica, pero yo solo escuchaba el eco de la traición. Era la primera vez que sentía miedo de mi propio hijo, miedo de su ambición disfrazada de amor filial. Intenté recordarle la voz de su padre, lo mucho que había luchado por dejarle un techo, una herencia digna. Pero él me interrumpió con un gesto de fastidio, asegurando que el mundo había cambiado y que yo debía adaptarme. Me quedé callada, no por sumisión, sino porque no confiaba en que mis palabras alcanzaran a atravesar la coraza de egoísmo que lo rodeaba. Sentí que estaba frente a un desconocido, alguien que usaba el rostro de mi hijo pero ya no el corazón. Cuando por fin se hizo de noche, me encerré en mi habitación y abracé el cofre donde solía guardar el reloj. Estaba vacío. Cerré los ojos y escuché las olas romper contra la orilla, recordando que ese sonido había sido mi refugio en los días más oscuros. Pero ahora ni siquiera el mar parecía protegerme. Fue ahí, con el alma desgarrada, cuando acepté la verdad que me destrozaba: la casa y el reloj ya no eran míos. El día que Daniel me anunció que debía descansar en un asilo, sentí que mi vida se rompía en pedazos. Lo dijo con un tono tan frío que no parecía mi hijo, sino un extraño dictando una sentencia. Yo estaba sentada en la cocina, todavía con la taza de café en la mano,
cuando escuché esas palabras que me atravesaron como un cuchillo. Lo miré buscando una pizca de compasión, pero solo encontré determinación disfrazada de cariño falso. Me explicó que ahí estaría mejor cuidada, que tendría compañía, que ya no tendría que preocuparme por nada. Cada argumento era como una justificación que escondía su verdadera intención, deshacerse de mí para no estorbar en sus planes. Yo no respondía, me quedaba callada, pero por dentro gritaba. La casa ya no era mía, el reloj de mi esposo tampoco, y ahora también querían arrebatarme mi dignidad. Cuando llegó el día de empacar mis cosas, caminé por cada cuarto como si estuviera despidiéndome de una parte de mi cuerpo. Toqué las paredes, acaricié los muebles, inhalé el aroma de la madera vieja mezclada con el salitre. En cada rincón había un recuerdo, y cada recuerdo era un golpe en el corazón. Daniel apresuraba mis pasos, como si el tiempo fuera enemigo, como si quedarse un minuto más ahí lo incomodara. Yo resistía en silencio, intentando grabar cada detalle en mi memoria. El momento más duro fue entrar en la recámara principal. Ahí, sobre la cómoda, estaba el pequeño cofre donde guardaba las cartas de mi esposo. Mis manos temblaban mientras lo tomaba, consciente de que era lo único verdaderamente mío que me quedaba. Daniel me preguntó si necesitaba ayuda para cargarlo, pero lo abracé contra el pecho con la fuerza de una madre que protege a un hijo. No iba a soltarlo, aunque me costara la vida. El traslado fue humillante. Me llevaron en un coche que olía a perfume de lujo, con música moderna sonando de fondo, mientras yo observaba por la ventana cómo la casa se hacía pequeña en la distancia. Sentí que me arrancaban del único suelo firme que me quedaba. Daniel hablaba de cuentas bancarias, de pagos adelantados, de que todo estaba resuelto. Yo, en cambio, pensaba que ni el dinero ni las propiedades podían comprar el respeto perdido. Cuando llegamos al asilo, el olor a desinfectante y a medicamentos me golpeó en la cara. Un lugar limpio, ordenado, pero sin alma. Las paredes blancas, los pasillos largos y silenciosos, los muebles de hospital me hicieron sentir como si entrara en una prisión elegante. Me presentaron a otras mujeres mayores que sonreían con resignación, y me pregunté si también habían sido arrancadas de sus casas bajo la excusa del cuidado. Daniel me despidió con un beso en la frente, rápido, sin detenerse a mirar mis lágrimas. Me dijo que pronto regresaría a visitarme, que no me preocupara. Pero su prisa lo traicionaba. Apenas salió del edificio, vi cómo aceleró rumbo a su nueva vida. Yo me quedé de pie en la entrada, con el cofre apretado en mis brazos, sintiéndome como una niña abandonada. Esa soledad pesaba más que cualquier enfermedad. Esa primera noche no dormí. Escuchaba el murmullo de las enfermeras, el sonido metálico de las llaves, los pasos en el pasillo. Todo me recordaba que ya no tenía control sobre mi vida. Me acosté con la carta de mi esposo bajo la almohada, sintiendo que era la única voz que aún me acompañaba. Le pedí en silencio que me diera fuerzas, que no me dejara caer. No quería que mi historia terminara con humillación. Miré por la ventana del cuarto del asilo y pensé en el mar. Podía casi escucharlo, pero estaba demasiado lejos. Ese sonido que antes me daba paz ahora se me negaba. Cerré los ojos y me prometí que no dejaría que me arrebataran también mi espíritu. Si ya no tenía casa, ni reloj, ni libertad, al menos debía conservar mi dignidad. Y ese pensamiento se convirtió en la chispa que me mantuvo en pie. Mientras las luces del pasillo se apagaban poco a poco, supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una viuda resignada, era una mujer herida que empezaba a despertar. Y aunque me doliera admitirlo, mi propia sangre me había traicionado. Con los ojos llenos de lágrimas, acaricié el cofre y comprendí que ahí dentro tal vez encontraría la clave para resistir. ¿Y tú? Si tu único hijo vendiera la casa de tus recuerdos y quisiera llevarte a un asilo, ¿lo perdonarías o lucharías por tu dignidad? La primera semana en el asilo fue como vivir en un tiempo detenido. Me despertaba con el mismo olor a desinfectante, las mismas voces cansadas de enfermeras que repetían frases mecánicas, el mismo sonido metálico de los cubiertos en el comedor. Cada día parecía una copia del anterior, y mi alma se marchitaba un poco más. Me sentaba junto a la ventana con el cofre de mi esposo en las manos, recordando que era lo único que me conectaba con mi pasado. Abrí ese cofre una y otra vez, repasando fotos amarillentas, boletos de viajes, cartas que ya conocía de memoria. Cada palabra escrita por él era un abrazo que atravesaba el tiempo.
Sus frases llenas de ternura eran el bálsamo que calmaba mis noches de soledad. Pero esa tarde, al acomodar los papeles, noté algo que antes no había visto: un sobresellado al fondo, escondido bajo una tela vieja. Mis dedos temblaron al sacarlo. El sobre tenía su caligrafía, firme, elegante, inconfundible. Decía mi nombre completo, como si hubiera querido asegurarse de que nadie más lo abriría. Lo acerqué a mi rostro y pude sentir todavía el leve aroma de su perfume, como si me hablara desde otro lugar. Por un instante dudé en abrirlo. Sentí miedo de lo que pudiera encontrar. ¿Y si eran palabras de despedida que me harían más daño? ¿Y si era un secreto que nunca quiso revelar en vida? Respiré profundo y rompí el sello con cuidado. Dentro había varias hojas dobladas, escritas con su letra clara. Empecé a leer con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me hablaba con ternura, me agradecía por los años juntos, me pedía que nunca olvidara mi valor. Pero conforme avanzaban las líneas, sus palabras cambiaron de tono. Ya no era solo amor, era también advertencia. Me hablaba de decisiones que había tomado en silencio, pensando en protegerme. Decía que había abierto una cuenta secreta en un banco de confianza, a mi nombre, con dinero suficiente para mantenerme siempre a salvo. También mencionaba propiedades discretas, nunca declaradas en los papeles oficiales, porque temía que alguien pudiera arrebatármelas. Me explicó cómo localizarlas, con nombres, direcciones y un contacto de confianza. Leí esas líneas con lágrimas corriéndome por el rostro, porque era como si me tendiera la mano desde el más allá. Me quedé sentada en la cama, apretando las hojas contra el pecho. El ruido del asilo desapareció, ya no escuchaba voces ni pasos, solo el eco de su voz en mi memoria. Era como si en ese instante hubiera vuelto a la vida para darme una salida. Una chispa de esperanza encendió dentro de mí, pequeña pero poderosa. Sentí que no todo estaba perdido, que todavía tenía un camino para recuperar mi dignidad. Volví a leer cada instrucción, memorizando cada detalle. Hablaba incluso de un viejo amigo, un abogado de confianza, alguien que sabría qué hacer si algún día yo me encontraba sola. El simple hecho de ver ese nombre me llenó de curiosidad y miedo. ¿Seguiría vivo? ¿Me recordaría? ¿Podría realmente ayudarme? Cerré el sobre con cuidado, como si guardara un tesoro, y lo escondí debajo de la almohada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de mi esposo dictando esas palabras con serenidad. Me preguntaba cuánto tiempo había planeado en silencio, cuánto había callado para protegerme. Y me preguntaba también si Daniel sabía algo, si en su ambición ya había intentado buscar lo que ahora estaba en mis manos. Esa idea me erizó la piel, pero al mismo tiempo me dio fuerza. Por primera vez desde que llegué al asilo, sentí que no estaba derrotada. Tenía una carta en la mano que podía cambiarlo todo. No solo era un documento, era la prueba de que mi esposo había creído en mí, había confiado en que yo tendría la valentía de resistir. Esa certeza me devolvió el aire que me habían quitado. Con el corazón firme, me prometí a mí misma que seguiría cada instrucción de esa carta. No iba a dejar que Daniel ganara tan fácil. Tal vez estaba en un cuarto pequeño, rodeada de paredes frías y rutinas ajenas, pero dentro de mí algo se había encendido. Y esa luz, la de mi esposo guiándome, sería el inicio de mi contraataque silencioso. Desperté con la carta de mi esposo aún bajo la almohada, como si me hubiera acompañado toda la noche. Me quedé mirando el techo, escuchando los pasos de las enfermeras en el pasillo y los murmullos de otras mujeres mayores que se saludaban con resignación. Yo, en cambio, tenía un fuego distinto ardiendo en el pecho. Cada palabra de esa carta me repetía que no estaba acabada, que todavía podía luchar. Leí una y otra vez el nombre del abogado mencionado en las instrucciones. Era un viejo amigo de mi marido, alguien a quien yo apenas recordaba de reuniones formales. El simple hecho de pensar en marcar ese número me ponía nerviosa. Tenía miedo de que no existiera ya, de que hubiera muerto o me hubiera olvidado. Pero también sabía que si no lo intentaba, nunca podría salir de la trampa en la que Daniel me había metido. Guardé el papel con cuidado en el cofre y esperé a estar sola. Las horas en el asilo eran lentas, siempre iguales: desayuno, medicinas, pláticas breves y silencios largos. Aproveché un momento en que las demás dormían la siesta para pedirle prestado el teléfono a una enfermera.
Inventé una excusa torpe, le dije que necesitaba escuchar la voz de una amiga, y ella, compasiva, me lo entregó con un gesto discreto. Mis manos temblaban mientras marcaba el número escrito en la carta. Escuchaba cada tono con el corazón golpeándome el pecho. Pensé en colgar, pensé en dejarlo todo así, pero algo más fuerte me detuvo. Recordé la sonrisa burlona de Daniel cuando me dejó en ese lugar y apreté el teléfono contra el oído con decisión. Una voz masculina contestó después de unos segundos. «Bueno», dijo con un tono firme, aunque cansado. «¿Habla el licenciado Herrera?», pregunté con voz temblorosa. Hubo un silencio breve. «Sí, ¿quién habla?». Tragué saliva antes de responder. «Soy Margarita Salazar de la Fuente, la viuda de Alejandro». Al otro lado de la línea, el silencio se volvió pesado. Sentí que el aire se detenía. Pensé que quizá me colgaría, que ni siquiera recordaría mi nombre. Pero entonces, escuché cómo soltaba un suspiro largo, como si hubiera estado esperando esa llamada desde hace años. Mi piel se erizó, porque su reacción no era de sorpresa total, sino de reconocimiento. Sabía que tarde o temprano se pondría en contacto conmigo, dijo con voz grave. Su esposo me pidió que la esperara. Me quedé sin palabras, con el teléfono apretado contra el oído. Las lágrimas comenzaron a correrme por las mejillas sin poder evitarlo. Todo lo que había leído en la carta era real, no eran ilusiones de viuda nostálgica. Alguien más conocía el secreto, alguien que podía ayudarme. Y de pronto, el asilo ya no me parecía una cárcel definitiva, sino un lugar de transición. La enfermera tocó suavemente la puerta para recordarme que debía devolver el teléfono. Le pedí unos segundos más, con las manos aún húmedas de sudor. El licenciado Herrera me pidió calma, me dijo que no dijera nada a nadie y que pronto encontraríamos la manera de vernos. Su tono me transmitió seguridad, como si hubiera heredado de mi esposo la promesa de protegerme. Colgué con el corazón acelerado, con una mezcla de miedo y alivio recorriéndome las venas. Caminé por el pasillo del asilo como quien guarda un tesoro invisible. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Acababa de recuperar una parte de mi poder. Y mientras abrazaba el cofre en mi regazo, me repetí que esta historia aún no había terminado. Las noches en el asilo eran largas, llenas de murmullos que viajaban por los pasillos como fantasmas. Escuchaba a las otras residentes hablar en voz baja, confesando dolores pasados, hijos que ya no visitaban, promesas incumplidas. Esos susurros me calaban hondo porque me recordaban que no era la única olvidada. Sin embargo, dentro de mí empezaba a crecer algo distinto, un silencio que no era resignación, sino estrategia. Me acostumbré a observar sin llamar la atención. Mientras algunas bordaban o jugaban cartas, yo fingía distraerme con una revista, pero en realidad planeaba. Recordaba cada detalle de la carta, cada palabra del licenciado Herrera, y me repetía que no podía dejar que Daniel sospechara nada. Mi dolor seguía ahí, intacto, pero ya no me paralizaba. Ahora era combustible para resistir. Las enfermeras iban y venían, la mayoría indiferentes, cumpliendo horarios. Pero había una, de rostro dulce y mirada atenta, que notaba mis silencios. Se llamaba Teresa. Una tarde se acercó mientras yo miraba por la ventana y me preguntó si estaba bien. No respondí con palabras, solo le mostré los ojos llenos de lágrimas. Ella entendió sin que yo explicara nada y me apretó la mano. Esa complicidad inesperada me dio un poco de paz. Teresa fue la primera en darse cuenta de que yo guardaba algo en ese cofre. No me lo preguntó directamente, pero su manera de cubrirme cuando otras residentes curioseaban me decía que podía confiar en ella. Empecé a verla como un puente, alguien que quizá podría ayudarme más adelante. No le conté nada todavía, pero en mi interior supe que era la primera aliada silenciosa dentro de esas paredes. Mientras tanto, Daniel venía de vez en cuando a visitarme. Sus visitas eran breves, siempre con prisa, siempre hablando de negocios y viajes. Llegaba oliendo a colonia cara, con camisas nuevas y un aire triunfal que me lastimaba. Se sentaba frente a mí, me preguntaba con frialdad si estaba cómoda, y antes de que yo respondiera ya estaba contando planes de expansión y oportunidades. Yo lo escuchaba en silencio, aparentando fragilidad, pero en mi interior me fortalecía. Una tarde lo observé mientras presumía de haber estado en un spa de lujo con su esposa.
Sus palabras eran como golpes disfrazados de logros. Me hablaba de restaurantes elegantes, de socios con dinero, de proyectos que lo harían millonario. Nunca me preguntó cómo dormía, si comía bien, si necesitaba algo. Yo asentía con calma, guardando el secreto de que su mundo perfecto pronto se derrumbaría. Daniel no sospechaba nada. Me veía como una anciana débil, atrapada entre paredes blancas y rutinas repetitivas. Eso jugaba a mi favor. Lo dejaba hablar, lo dejaba presumir, y yo, con cada palabra suya, iba sumando razones para mantenerme firme. Mientras él creía que me humillaba con sus historias de lujos, yo encontraba en ese contraste la fuerza para seguir en pie. Empecé a escribir pequeños apuntes en hojas escondidas dentro del cofre. No eran cartas ni confesiones, eran planes. Nombres, fechas, frases claves que mi esposo había dejado en su carta. Cada noche repasaba mis notas bajo la luz tenue de la lámpara del cuarto, con el corazón latiendo fuerte al pensar que estaba construyendo algo más grande que mi dolor. El asilo, que al principio fue una cárcel, se transformaba lentamente en un campo de batalla silencioso. Yo no tenía armas visibles, pero tenía paciencia, memoria y la certeza de que no estaba sola. Teresa con su discreción, el licenciado Herrera al otro lado del teléfono y mi esposo en cada palabra escrita me recordaban que aún tenía con qué luchar. Esa tarde, mientras yo acomodaba mis cosas en el cajón, Daniel apareció de improviso. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa burlona, me dijo que debía sentirme agradecida. «Mamá, te conseguí el mejor lugar, aquí nunca te faltará nada». Su tono era tan sarcástico que sentí un fuego subirme por el pecho. Lo miré directo a los ojos, en silencio, y juré que pronto él descubriría que la más débil no era yo, sino él. Esa visita de Daniel fue distinta. Llegó más confiado que nunca, con la mirada brillando como si hubiera ganado una batalla. Traía un nuevo reloj en la muñeca, de esos que se compran en boutiques de lujo, y un tono de voz que rozaba la arrogancia. Apenas se sentó, comenzó a hablar de cifras, de dinero que había multiplicado, de transferencias hechas a tiempo. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que cada palabra suya era una bofetada disfrazada de éxito. Me contó sin pudor que había usado el dinero de la casa y del reloj de su padre para entrar en un negocio con su esposa. «Fue la mejor decisión que pude tomar», dijo, mientras se acomodaba en la silla con orgullo. Yo sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Cómo podía hablar de esa manera, como si lo que había vendido fueran simples objetos? No entendía que lo que me arrebató eran recuerdos, era la esencia de mi vida. Daniel describía con lujo de detalle las cenas en restaurantes elegantes, los viajes en hoteles boutique, los brindis con socios en clubes privados. Lo escuchaba presumir de ropa de diseñador y de planes para expandirse, y me hervía la sangre. No era el mismo niño que una vez me pidió que le enseñara a amarrarse los zapatos en el jardín. Frente a mí había un hombre que había vendido la memoria de su padre por un asiento en una mesa que nunca le pertenecería de verdad. Intenté interrumpirlo, le pregunté si alguna vez pensaba en lo que su padre hubiera querido. Se rió. Esa risa me perforó el alma. Papá no entendía de negocios. Mamá, ese reloj era viejo, y la casa estaba desperdiciada contigo sola ahí. Yo le estoy sacando provecho, estoy haciendo historia. Sus palabras fueron cuchillos. No solo me había traicionado, también había borrado el legado de su padre como si nunca hubiera existido. Me mordí los labios para no gritarle, porque en ese momento comprendí que mis lágrimas eran su triunfo. Guardé silencio, lo miré con la calma de quien ya no discute, de quien espera su momento. Porque ahora sabía lo que él no. Los bienes ocultos de mi esposo seguían intactos y a mi nombre. Daniel presumía haber ganado, sin imaginar que lo mejor estaba aún por descubrirse. Mientras él hablaba de viajes próximos y nuevos socios, yo acariciaba en secreto el sobre que escondía bajo la almohada. Sentía el peso de esas palabras escritas por mi esposo como un escudo invisible. Me repetí en silencio: «Aguanta, Margarita, no muestres nada todavía». Y esa contención me dio una fuerza que no conocía. Su soberbia era tan grande que no percibía que yo ya no era la misma mujer derrotada de días atrás. Cuando finalmente se levantó para irse, me dio un beso rápido en la frente y dijo: «Descansa, mamá, que todo esto lo hago por ti». Lo vi caminar hacia la salida con el pecho inflado, convencido de su victoria. Apenas se cerró la puerta, respiré hondo, como quien acaba de sobrevivir a una tormenta.
En mi interior, la chispa de resistencia se transformó en fuego. Horas más tarde, recibí una llamada del licenciado Herrera. Me confirmó que los bienes ocultos seguían a mi nombre, intactos, intocables. Sentí que recuperaba el aire después de haber estado sumergida bajo el agua. Era la prueba de que no todo estaba perdido, de que aún tenía armas para luchar contra la codicia de mi propio hijo. Guardé esa información en silencio, como un tesoro que debía proteger con la vida. No le conté a nadie, ni siquiera a Teresa, aunque sus ojos curiosos parecían intuir que algo había cambiado en mí. Dormí con la carta de mi esposo entre las manos, agradeciendo que desde la muerte aún me protegiera. Y juré que no volvería a llorar frente a Daniel. Esa noche comprendí que mi dolor se estaba transformando en algo nuevo. Ya no era solo víctima, empezaba a convertirme en adversaria. Y aunque él no lo sabía, su traición había encendido la mecha de mi fuerza. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que traiciona a su madre por dinero merece una segunda oportunidad? ¿O debería pagar por completo por su ambición? Con el paso de los días aprendí a disimular mi esperanza. En el asilo seguía la misma rutina: comidas tibias, medicinas a la hora exacta, conversaciones apagadas. Pero dentro de mí algo se estaba gestando. Mi silencio ya no era señal de resignación, sino un muro que me protegía. Mientras Daniel y el mundo creían que yo estaba derrotada, en mi interior comenzaba a levantar una fortaleza hecha de recuerdos, dignidad y planes ocultos. Cada mañana me levantaba con el mismo pensamiento: resistir. Caminaba despacio por el pasillo, saludaba a las demás mujeres con una sonrisa serena y me sentaba junto a la ventana. Nadie sospechaba que, bajo esa calma, yo repasaba mentalmente las palabras del licenciado Herrera. Él me había dicho que los trámites estaban avanzando, que había movimientos legales en marcha. Guardaba esa certeza como un fuego secreto en el pecho. Teresa, la enfermera, notaba mi cambio. Una tarde me comentó en voz baja: «Señora Margarita, la veo más tranquila, como si hubiera recuperado algo». Yo solo le sonreí. No podía contarle nada aún, pero me alegraba saber que alguien percibía mi fuerza. En el asilo, donde todas parecían resignadas, yo era diferente, estaba en pie de lucha, aunque nadie lo supiera. Esa diferencia me daba ánimo. Daniel seguía visitándome, cada vez con más arrogancia. Llegaba con ropa de diseñador, hablando de cenas en restaurantes elegantes y viajes de negocios. Yo lo escuchaba en silencio, con las manos apoyadas en el regazo, como si sus palabras no me afectaran. Por dentro, cada una de sus frases alimentaba mi decisión de no rendirme. Él pensaba que me humillaba con sus lujos, pero en realidad me estaba fortaleciendo. Recordaba constantemente la voz de mi esposo. Lo escuchaba en mi memoria diciéndome que la dignidad no se negocia, que el respeto es la herencia más grande. Esa voz me acompañaba en cada paso. Cuando Daniel me presumía sus triunfos, yo pensaba: ya verás que todo lo que construyes sobre la traición se derrumba más rápido de lo que imaginas. Y esa certeza me sostenía. Empecé a escribir en un cuaderno escondido, no solo apuntes sino también pensamientos. Era mi manera de ordenar las piezas de este ajedrez silencioso. Escribía frases que me recordaban quién era: madre, esposa, mujer. No solo un número en una cuenta de banco ni una carga en un asilo. Ese cuaderno se volvió mi diario de resistencia, un espacio donde mi voz se escuchaba clara y fuerte, aunque nadie más pudiera leerla. El licenciado Herrera me enviaba mensajes discretos a través de una enfermera de confianza. Eran notas cortas, escritas con letra firme: todo avanza, no pierda la fe, pronto habrá noticias. Cada mensaje me llenaba de calma. Saber que alguien allá afuera se movía por mí, que no estaba sola en esta batalla, me devolvía la energía. Era como si mi esposo y él trabajaran juntos, incluso después de la muerte. Mientras tanto, Daniel se mostraba cada vez más seguro. Me decía que pronto expandiría sus negocios, que ya tenía planes para comprar nuevas propiedades. Yo fingía sorpresa, le sonreía débilmente, como si aún creyera en sus palabras. Pero dentro de mí me repetía que su castillo de arena estaba a punto de enfrentarse a la marea. Él no lo sabía, pero el suelo ya comenzaba a moverse bajo sus pies. Una mañana cualquiera, mientras yo desayunaba en silencio en el comedor del asilo, vi a Daniel entrar con el rostro desencajado. No traía la misma seguridad de siempre. Saludó rápido,
nervioso, y salió a tomar una llamada al pasillo. Yo lo observé desde la distancia, con el corazón acelerado. Su voz era más baja que de costumbre, pero pude escuchar fragmentos. Embargo. No puede ser, debe ser un error. En ese instante, supe que el viento había comenzado a cambiar. El hombre que me había arrastrado hasta ese lugar, que me había quitado casa y reloj, estaba empezando a enfrentar las consecuencias de su ambición. Me quedé inmóvil, con el café entre las manos, fingiendo que no escuchaba nada. Pero por dentro, mi alma sonrió por primera vez en mucho tiempo. El silencio se había convertido en mi mayor fortaleza. Con cada día que pasaba, el asilo me resultaba menos hostil gracias a Teresa. Su compañía se volvió un alivio en medio del ruido de platos, las rutinas de medicinas y el murmullo de televisores encendidos en las salas comunes. Ella me hablaba despacio, como si supiera que mis silencios eran más profundos que mis palabras. Una tarde, mientras me ayudaba a doblar la ropa, me dijo en voz baja: «Señora Margarita, yo sé que usted guarda más de lo que aparenta». Sentí un escalofrío, pero en sus ojos no había juicio, solo lealtad. Decidí ponerla a prueba antes de confiarle algo real. Le pedí que me ayudara a enviar una carta al licenciado Herrera, fingiendo que era para una amiga. No dudó ni un segundo, tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Esa misma noche volvió con una sonrisa discreta, entregado en sus manos. Mi corazón se aceleró. Teresa no solo era una enfermera compasiva, se había convertido en mi cómplice. A partir de entonces empezamos a comunicarnos con gestos y frases cortas que nadie más entendía. Cuando me veía nerviosa, ella murmuraba: «Todo va bien». Cuando quería que me mantuviera en calma, me ofrecía té de manzanilla con una mirada cómplice. Esa alianza silenciosa me devolvía la sensación de no estar sola en la batalla. En un lugar donde muchas mujeres eran olvidadas, yo había encontrado una mano amiga que me devolvía fuerza. Daniel siguió visitándome, pero algo en él había cambiado. La noticia del embargo lo había golpeado fuerte, y aunque intentaba disimular, se le notaba en la mirada. Hablaba más rápido, gesticulaba con enojo, se quejaba de socios y bancos. Ya no era el hombre arrogante que presumía viajes y restaurantes elegantes. Ahora era un hombre con miedo de perder el control. Yo lo escuchaba, tranquila, sabiendo que esa grieta apenas era el comienzo. Una de esas tardes, cuando pensó que yo dormía, lo escuché hablar por teléfono desde el pasillo. Su voz era más tensa que nunca. Hay que vender lo que queda, las propiedades viejas, todo, no podemos perderlo todo de golpe. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Me di cuenta de que mi hijo estaba dispuesto a liquidar hasta el último recuerdo de nuestra familia con tal de salvar su ambición. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta entreabierta para escuchar mejor. Daniel hablaba de agencias de viajes, de compradores interesados, de transferencias urgentes. Mencionó incluso un terreno olvidado que había pertenecido a mis padres. Sentí un nudo en la garganta, como si me arrancaran de nuevo mis raíces. No era suficiente haberme despojado de mi casa y del reloj de su padre. Quería borrar toda la historia. Cuando regresó a mi cuarto, fingí que dormía. Lo vi acomodar su saco de diseñador en la silla, suspirar con cansancio y guardar unos papeles en su bolso de cuero. Quise levantarme, gritarle, pedirle que parara, pero me contuve. Aprendí que la paciencia era mi mejor arma. Si hablaba ahora, perdería la ventaja. Así que respiré hondo y me aferré a la idea de que el licenciado Herrera ya estaba moviendo hilos que Daniel ni sospechaba. Teresa entró después para revisar mis medicinas y me encontró con los ojos abiertos, llenos de lágrimas contenidas. No preguntó nada. Se acercó, me tomó de la mano y me dijo bajito: «A veces el silencio protege más que las palabras». Esa frase me acompañó toda la noche. Era cierto. Yo debía callar, esperar y dejar que la verdad cayera por su propio peso. Pasé la madrugada repasando mentalmente la carta de mi esposo, sus instrucciones, los nombres de las propiedades ocultas. Daniel podía creer que estaba a punto de venderlo todo, pero ignoraba que lo más valioso seguía intacto, bajo mi nombre y mi decisión. Esa certeza me sostuvo cuando el miedo quiso derrumbarme. No todo estaba perdido. Él aún no sabía que jugaba en un terreno que no le pertenecía. Cuando amaneció, caminé por el pasillo con la frente en alto, aunque mis rodillas temblaban.
Sentía que cada paso era una declaración silenciosa de resistencia. Y aunque Daniel ya tramaba su próxima jugada, yo tenía la mía lista en el corazón. En ese ajedrez de sombras y secretos, todavía no había mostrado mi mejor pieza. Los días se volvieron más tensos porque sentía que el tiempo jugaba a mi favor. Cada amanecer en el asilo, mientras las demás mujeres seguían la rutina con resignación, yo repasaba en mi mente las últimas palabras del licenciado Herrera. Todo avanza en silencio, señora Margarita, confíe. Esa frase se convirtió en un mantra que me repetía cuando el miedo quería ganarme. Yo sabía que cada movimiento debía ser calculado, que era como jugar ajedrez con los ojos cerrados. El licenciado me explicó en una llamada breve que ya había iniciado gestiones legales. No entró en detalles por seguridad, pero me aseguró que muy pronto Daniel recibiría noticias que no podría ignorar. Escucharlo me llenó de una mezcla de calma y ansiedad. Sentía que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola frente al mundo, que alguien más cargaba conmigo este peso. Esa certeza me daba valor para seguir resistiendo entre las paredes frías del asilo. Teresa fue mi ángel guardián en esos días. Me pasaba discretamente los mensajes, se aseguraba de que nadie sospechara. Una vez me miró fijo a los ojos y me dijo: «No baje la cabeza, usted tiene algo que muchas aquí perdieron, dignidad». Sus palabras me hicieron llorar en silencio, porque me recordaban que, aunque todo parecía perdido, yo aún tenía un arma poderosa, la fe en mí misma. Mientras tanto, Daniel venía cada semana con la misma arrogancia de siempre. Hablaba de propiedades, de bancos, de negocios. Yo lo escuchaba con paciencia, guardando mis cartas bajo la manga. Él presumía de cenas en restaurantes elegantes y de proyectos que sonaban grandiosos, pero en sus ojos empezaba a notarse un rastro de cansancio. Yo lo observaba en silencio, segura de que pronto ese brillo de poder se transformaría en sombras de preocupación. Una tarde, mientras conversaba con Teresa en el patio, un pensamiento me atravesó como relámpago. ¿Qué pasará cuando Daniel descubra que ya no tiene el control? Me imaginé su rostro, la soberbia desplomándose como un castillo de arena. No era alegría lo que sentí, era alivio. Porque mi lucha no era por venganza, sino por recuperar lo que era mío, lo que mi esposo había protegido en vida para mí. El licenciado Herrera me pidió que no cambiara mi rutina, que no levantara sospechas. Me aconsejó fingir resignación, aparentar que seguía siendo una anciana indefensa. Y así lo hice. Caminaba despacio por los pasillos, saludaba con voz suave, y frente a Daniel fingía debilidad. Pero por dentro mi mente trabajaba sin descanso, recordando cada instrucción de la carta y cada palabra del abogado. Los días previos a la tormenta fueron extraños. El asilo se llenaba de luces cálidas por las tardes y de conversaciones apagadas por las noches, mientras yo sentía que algo grande se acercaba. El sonido de los cubiertos en el comedor me resultaba insoportable, como un recordatorio de que debía aguantar un poco más. Todo en mí estaba tenso, como un arco estirado esperando soltar la flecha. Daniel apareció un viernes con el rostro más serio que nunca. Traía consigo una carpeta llena de documentos y se notaba que había dormido poco. Se sentó frente a mí, pero no habló de lujos ni de viajes, sino de problemas temporales. Yo asentí en silencio, conteniendo las ganas de decirle que los problemas apenas comenzaban. Me limité a escucharlo, guardando mis pensamientos como un tesoro. Esa misma tarde, cuando él ya se había ido, Teresa entró con un sobre en las manos. Lo dejó sobre mi cama y me dijo: llegó algo importante para su hijo. Lo tomé con cuidado, y aunque no debía abrirlo, pude leer lo suficiente en la portada, una citación judicial. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de alivio. Era la señal que había estado esperando. Me recosté abrazando el cofre de mi esposo, sintiendo que una nueva etapa acababa de comenzar. El silencio del asilo ya no me pesaba, ahora era testigo de que la justicia se estaba abriendo camino. Afuera, Daniel aún no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de tambalearse con fuerza. Esa noche no pude dormir. Imaginaba a Daniel leyendo la citación judicial, tratando de encontrar explicaciones donde no las había. Su arrogancia lo había cegado tanto, que jamás pensó que mi silencio era estrategia. Me levanté temprano y me senté junto a la ventana del asilo, viendo el amanecer pintarse de tonos naranjas, recordando cuando mi esposo y yo desayunábamos frente al mar. Ahora todo era distinto,
pero sentía que mi dignidad empezaba a regresar poco a poco. Un par de días después, Teresa entró al cuarto con un gesto extraño. Me contó que había visto a Daniel en el estacionamiento hablando con su esposa. Los dos estaban molestos, discutiendo en voz alta, y ella se marchó dando un portazo. Me imaginé la escena y casi pude escuchar sus voces cargadas de reproches. No era difícil adivinarlo. La presión ya comenzaba a quebrar la fachada de éxito que él había construido con mentiras y dinero ajeno. Horas más tarde, mientras yo tomaba té en la sala común, recibí un mensaje del licenciado Herrera. Me avisó que esa misma noche Daniel y su esposa asistirían a una cena con socios importantes. «No se preocupe, señora Margarita, la verdad empieza a caminar sola», escribió. Guardé el mensaje en el fondo de mi memoria, sintiendo que el tablero se movía sin que yo tuviera que hacer un solo gesto. Imaginé a Daniel entrando en un restaurante elegante, con esas lámparas doradas que iluminan mesas llenas de copas de cristal y cubiertos brillantes. Lo vi en mi mente presumiendo un traje caro, intentando convencer a todos de que nada estaba mal. Esa escena me dolía, porque era mi hijo, pero al mismo tiempo me liberaba. Entendía que su ambición lo había llevado a una vida donde yo no tenía lugar, ni siquiera como recuerdo. El licenciado Herrera me confesó después que había enviado discretamente un sobre a esa cena. No me dijo qué contenía, pero supe que se trataba de documentos que harían tambalear la seguridad de Daniel. Pensé en su rostro cuando los recibiera, rodeado de gente que lo admiraba por su aparente éxito. Imaginé cómo su sonrisa confiada se borraría poco a poco. Ese pensamiento me dio calma, no por venganza, sino porque significaba justicia. Mientras tanto, yo caminaba por el jardín del asilo con Teresa. Ella me contaba anécdotas de su infancia y me distraía con pequeñas historias. El sol caía sobre las flores, y por un momento sentí que la vida aún podía ofrecer belleza incluso en medio de la guerra silenciosa que yo libraba. Guardé cada instante en mi memoria, como si fueran escudos contra el dolor. Me preguntaba si alguna vez Daniel recordaba la casa de playa con cariño, si al menos en sueños veía a su padre usando el reloj de oro mientras reíamos los tres juntos. Quise creer que sí, que en lo más profundo aún quedaba un rastro de aquel niño que fue mío. Pero cada gesto, cada palabra suya en los últimos meses, me demostraban lo contrario. Lo que dominaba en él era la ambición desmedida. Esa noche, ya acostada, pensé en cómo todo podía cambiar en cuestión de segundos. Recordé las palabras de mi esposo en la carta. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El respeto es más fuerte que cualquier fortuna. Y entendí que estaba presenciando cómo la falta de respeto se cobraba factura. No sabía qué pasaría con Daniel después de esa cena, pero estaba segura de que algo en su mundo se quebraría. Imaginé su mirada al abrir el sobre, los murmullos de sus socios, la incomodidad de su esposa. Me vi a mí misma desde lejos, no como una anciana en un asilo, sino como una mujer que había aprendido a esperar el momento justo. Esa imagen me llenó de un orgullo sereno, como si mi esposo me hubiera guiado hasta ese punto exacto de la historia. Y entonces, con los ojos cerrados, me hice una pregunta que no pude evitar extender hacia los demás. ¿Y tú? ¿Qué crees que duele más? ¿La traición de un extraño o la de la sangre de tu sangre? Cuando Teresa me contó que Daniel había salido de aquella cena con el rostro desencajado, supe que algo grande había pasado. No me dio muchos detalles, pero en sus ojos vi la confirmación de que el sobre había cumplido su función. Esa noche me quedé despierta, imaginando la escena, los documentos sobre la mesa, la incomodidad en los rostros de sus socios, la risa de su esposa transformada en reproche. Todo ocurría lejos de mí, pero yo lo sentía aquí, en mi pecho, como si estuviera presente. Daniel tardó varios días en visitarme, algo inusual en él. Siempre aparecía con frecuencia para presumir sus logros, pero ahora su ausencia hablaba más que cualquier palabra. Mientras lo esperaba en silencio, recordaba las veces que lo cargué de niño, su olor a mar y a tierra húmeda después de jugar en la playa. Esa memoria me dolía porque se mezclaba con la imagen de un hombre que había cambiado sus raíces por dinero. Una tarde, mientras bordaba junto a otras mujeres del asilo, escuché pasos apresurados en el pasillo. Era Daniel.
Entró sin aviso, con el rostro duro, los ojos cansados y el traje arrugado. Se dejó caer en la silla como si el mundo lo hubiera golpeado de frente. No saludó ni me preguntó cómo estaba, se limitó a decir: «Alguien está moviendo cosas contra mí». Mi corazón dio un brinco, pero mantuve la calma, fingiendo sorpresa. Lo vi sacar papeles de su bolso de cuero, los agitaba como si fueran pruebas de una traición. Hablaba de embargos, de cuentas bloqueadas, de propiedades en riesgo. Me observaba como si esperara que yo reaccionara, pero yo permanecí en silencio. Solo lo escuchaba, con el rostro sereno, mientras por dentro celebraba que la justicia comenzaba a alcanzarlo. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Intentó justificar su situación, diciendo que todo era una confusión, que pronto se aclararía. Pero la verdad se le escapaba por los gestos. El sudor en su frente, la manera en que mordía sus labios, el temblor leve de sus manos. Ya no era el hijo arrogante que se jactaba de lujos, era un hombre acorralado por las consecuencias de sus actos. Yo lo observaba en silencio, consciente de que mi silencio era mi mejor arma. Al final de su visita se levantó de golpe y dijo que debía reunirse con su socio principal, que él arreglaría todo. Noté en su tono más súplica que seguridad. Cuando salió, sentí un extraño alivio. Porque entendí que la venganza no siempre es un grito o una confrontación directa. A veces es esperar y dejar que la verdad haga su trabajo. Esa noche dormí más tranquila que nunca desde que había llegado al asilo. Días después, Teresa entró emocionada a mi cuarto. «Señora Margarita, escuché algo en la radio local. Su hijo tuvo un altercado con uno de sus socios en un club privado». Me quedé inmóvil, escuchando cada palabra como quien recibe un regalo inesperado. Según los rumores, aquel hombre había decidido alejarse de Daniel después de descubrir los documentos que lo vinculaban a irregularidades legales. Cerré los ojos y respiré hondo. La imagen de mi hijo, solo frente a un socio que lo abandonaba, me estremeció. No era alegría lo que sentía, era una mezcla de tristeza y justicia. Porque aunque me doliera admitirlo, él había elegido ese camino. Y en el fondo, yo sabía que lo que estaba cayendo no eran solo negocios, era el castillo de mentiras que había levantado sobre mi dolor. Teresa me abrazó en silencio, entendiendo que ese momento era más profundo de lo que podía explicar en palabras. Me quedé pensando en cómo la vida da vueltas, en cómo la soberbia se transforma en derrota. Y comprendí que mi silencio, lejos de ser debilidad, se había convertido en el arma más poderosa contra la ambición desmedida de Daniel. Esa noche me dormí con la carta de mi esposo entre las manos, sintiendo que sus planes seguían vivos a través de mí. Y mientras cerraba los ojos, imaginé a Daniel enfrentando la soledad de un socio que le daba la espalda, sin sospechar que su propia madre era la sombra silenciosa que movía los hilos de su caída. El día de la audiencia llegó más pronto de lo que esperaba. Me preparé en silencio, vestida con ropa sencilla, pero con la cabeza en alto. Teresa me acompañó hasta la puerta del asilo, me apretó la mano y me deseó suerte como si fuera mi propia hija. Mientras subía al coche que el licenciado había enviado por mí, miré por última vez ese edificio blanco que se había vuelto cárcel y refugio a la vez. Respiré profundo y me prometí no temblar frente a Daniel. Al entrar a la sala, lo primero que sentí fue el frío. Las paredes altas, las luces blancas y el eco de pasos en los pasillos creaban un ambiente pesado. Daniel ya estaba ahí, impecablemente vestido, pero con ojeras marcadas que ni el mejor traje podía ocultar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que por un instante volvió a ser mi hijo, pero enseguida ese brillo se apagó, reemplazado por la dureza de alguien que se sabe acorralado. Me senté junto al licenciado Herrera, quien me colocó discretamente la carta de mi esposo entre las manos. Ese pedazo de papel era mi escudo, mi testimonio y mi fuerza. No necesitaba levantar la voz. Con solo tenerlo conmigo me sentía respaldada. Daniel, en cambio, hablaba demasiado, se justificaba, señalaba papeles, trataba de convencer al juez de que todo era un malentendido. Su ansiedad llenaba el aire, y yo solo observaba, con calma calculada. Los abogados de Daniel intentaron pintarlo como un hijo preocupado, alguien que había tomado decisiones difíciles por el bien de su madre. Mientras los escuchaba, recordé cada lágrima derramada en el asilo, cada humillación disfrazada de cuidado. Mi pecho ardía, pero no interrumpí. Sabía que la verdad se mostraba mejor en silencio, que mi momento llegaría cuando el juez me diera la palabra.
Y esa paciencia era mi mejor arma. Cuando al fin me pidieron hablar, el silencio en la sala se hizo profundo. Sentí el temblor en mis piernas, pero también la firmeza en mi voz. Conté lo que había vivido, sin exageraciones, sin adornos. Hablé de la casa vendida, del reloj de mi esposo, de la manera en que fui llevada al asilo contra mi voluntad. Cada palabra me dolía, pero también me liberaba. Por primera vez, no estaba llorando en silencio, estaba siendo escuchada. Saqué la carta y la mostré con cuidado. El juez la recibió y comenzó a leer en voz alta los fragmentos donde mi esposo hablaba de bienes ocultos, de su deseo de protegerme, de la confianza en que yo sabría cuidar lo nuestro. Daniel bajó la mirada por primera vez. Sus manos se movieron inquietas sobre la mesa y su respiración se volvió agitada. No era el hijo triunfante de antes, era un hombre expuesto frente a todos. El licenciado Herrera aprovechó el momento para presentar documentos adicionales, pruebas de que las propiedades seguían a mi nombre y que Daniel había actuado a espaldas mías. El murmullo en la sala se hizo más fuerte, los asistentes intercambiaban miradas de sorpresa. El juez pidió silencio, pero en el aire ya flotaba un cambio. La verdad estaba saliendo a la luz y no había forma de esconderla. Daniel intentó interrumpir, su voz sonaba más desesperada que convincente. Decía que todo lo había hecho pensando en mí, que lo malinterpretábamos. Yo lo miraba fijo, con una mezcla de tristeza y dignidad. Por dentro me preguntaba en qué momento ese niño que crié con amor se había convertido en este hombre capaz de traicionar a su propia madre. Ese dolor nunca desaparecería, pero al menos estaba mostrando la verdad frente a todos. El juez lo observaba con seriedad, tomando notas y leyendo cada documento. Nadie sabía aún cuál sería el fallo, pero el silencio incómodo de Daniel lo decía todo. Ya no era el centro de la sala, ya no era el hijo ejemplar. Era un acusado luchando contra pruebas que no podía negar. Yo, mientras tanto, me aferraba a la carta como quien sostiene la mano de un ser querido que nunca se fue. Las horas pasaron lentas. Escuché argumentos, vi gestos, sentí miradas. Cada minuto en esa sala era una batalla, pero yo ya no me sentía víctima. Tenía miedo, sí, pero también orgullo. Había logrado enfrentar a Daniel sin levantar la voz, sin perder mi esencia. La dignidad que me habían querido arrebatar seguía intacta, brillando en mis ojos cansados. Al salir al receso, el licenciado me susurró que habíamos avanzado mucho, pero que aún faltaba esperar. Yo asentí con calma. Miré a Daniel de lejos, rodeado de sus abogados, gesticulando con enojo. Su esposa no estaba a su lado, lo había dejado solo en el momento en que más necesitaba apoyo. Y en ese detalle comprendí que la caída ya había comenzado. Regresamos a la sala y el juez anunció que el fallo no sería inmediato, que necesitaba revisar más documentos antes de dar una decisión final. Ese anuncio me llenó de ansiedad, pero también de esperanza. La justicia se estaba tomando su tiempo, y yo debía seguir resistiendo. No era una derrota, era un compás de espera. Mientras salíamos, crucé otra vez la mirada con Daniel. Él me miró con rabia contenida, yo con serenidad. No dije nada, porque ya no era necesario. La batalla apenas había comenzado, y sabía que todavía quedaba mucho por vivir antes de que todo se resolviera. Los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de espera y nervios. En el asilo todos seguían con su rutina, pero yo sentía que mi vida se encontraba en un punto de quiebre. Cada vez que escuchaba la puerta abrirse, mi corazón latía más rápido, temiendo que fuera Daniel con nuevas excusas o promesas vacías. El licenciado Herrera me pedía paciencia, me recordaba que la justicia avanza despacio, pero yo sentía que las piezas ya estaban cayendo en su sitio. Un viernes por la tarde, Teresa entró al cuarto con expresión seria. Me contó que había visto a Daniel en la calle, discutiendo con un hombre frente a un banco. Su rostro estaba desencajado, gesticulaba con desesperación, como si suplicara. Esa imagen se me quedó grabada en la mente. Mi hijo, que antes hablaba de cuentas bancarias y lujos, reducido a la impotencia frente a alguien que ya no confiaba en él. Era como ver derrumbarse una torre de humo. Me enteré después, por el licenciado, que varias transferencias habían sido bloqueadas y que sus socios más poderosos le habían dado la espalda. Daniel intentaba aparentar fortaleza, pero la realidad era otra. Se había quedado sin respaldo económico, sin la red de confianza que le daba estatus.
Yo lo imaginaba en su departamento de lujo, mirando papeles, haciendo llamadas frenéticas, mientras la vida le cobraba la factura de su ambición. Cuando por fin apareció en el asilo, su presencia ya no era la misma. Traía un saco arrugado, ojeras profundas y una voz cansada. Se dejó caer en la silla frente a mí y empezó a hablar sin mirarme a los ojos. Decía que todo estaba en mi contra, que no entendía por qué la vida lo trataba así, que yo debía ayudarlo a limpiar su nombre. Escucharlo me dolía, pero también me recordaba cada humillación que sufrí por su culpa. Quise preguntarle si alguna vez pensó en el daño que me hizo cuando vendió la casa y el reloj de su padre. Pero no lo hice. Me limité a observarlo en silencio, con el mismo gesto con el que lo veía de niño cuando se equivocaba. Solo que esta vez no era un error infantil, era el resultado de su ambición desmedida. En sus ojos ya no había soberbia, solo miedo disfrazado de enojo. Daniel hablaba de viajes que ya no podía hacer, de restaurantes que había dejado de visitar, de clubes privados que lo habían expulsado. Cada palabra era una confesión de derrota, aunque él tratara de maquillarla como injusticia. Lo escuchaba y pensaba en cómo la vida pone a cada quien en su lugar, tarde o temprano. Yo no necesitaba venganza, la verdad se encargaba de hacer su trabajo. Teresa entró a dejarme un té y alcanzó a escuchar parte de la conversación. Cuando Daniel salió, ella me dijo bajito: «Señora Margarita, la soberbia siempre se paga caro». Su frase me atravesó como una verdad incuestionable. Asentí en silencio, con lágrimas en los ojos, porque aunque me dolía ver a mi hijo caer, también sabía que era necesario. Nadie puede construir un futuro pisando la dignidad de los demás. Los rumores crecían. Una vecina del asilo, que aún recibía visitas de familiares con contactos en el banco, me contó que Daniel estaba a punto de perder incluso su departamento. Yo fingí sorpresa, pero por dentro sentía un nudo de emociones. Tristeza por verlo hundirse, alivio por recuperar lo que me había quitado, orgullo de haber resistido. No era fácil cargar con esos sentimientos al mismo tiempo, pero la vida rara vez es sencilla. Días más tarde, mientras bordaba junto a otras mujeres, escuché mi nombre en la televisión que alguien había dejado encendida en la sala común. Hablaban de un empresario en problemas legales, mostrando imágenes de Daniel entrando a un tribunal. Nadie me miró, pero yo sentí que el mundo entero estaba viendo nuestra historia. Tragué saliva y recé en silencio para que el dolor se convirtiera en lección. Cuando Daniel volvió a verme, estaba más deteriorado. Su traje ya no era nuevo, su perfume había desaparecido y sus palabras eran torpes. Me pidió perdón, pero lo hizo de una forma extraña, como quien suplica por conveniencia más que por amor. Sus ojos buscaban compasión, y por primera vez en mucho tiempo lo vi frágil. No respondí de inmediato. Me limité a sostener su mirada con firmeza. Me confesó que su esposa lo había enfrentado, que ya no soportaba el peso de las deudas ni la vergüenza de ser señalada en público. «Dice que no quiere hundirse conmigo», murmuró, con un tono quebrado. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada palabra suya cuando me sacó de mi casa. El destino le estaba devolviendo la humillación que me había hecho pasar. Pensé en abrazarlo, en decirle que todo estaría bien, pero no pude. Había una distancia enorme entre el niño que crié y el hombre que tenía frente a mí. Él me hablaba de pérdida, de abandono, de soledad, y yo sabía exactamente qué significaba eso porque lo había vivido por su causa. Esa paradoja me dolía, pero también me hacía más fuerte. La última vez que lo vi esa semana, estaba sentado en el pasillo del asilo, esperando su coche. Yo lo observaba desde la ventana. Hablaba por teléfono con voz desesperada, y de pronto la vi a ella, su esposa, aparecer en la puerta. No entró, ni siquiera lo miró de frente. Solo le dejó una carpeta en las manos y se marchó sin volver la vista atrás. El rostro de Daniel se desmoronó en segundos. Entendí que la caída había llegado a su punto más doloroso. Estaba solo. El asilo estaba en silencio aquella tarde, solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Yo estaba sentada en mi cama, repasando la carta de mi esposo por enésima vez, cuando escuché los pasos apresurados en el pasillo. No era el ritmo tranquilo de las enfermeras, era un andar nervioso, casi desesperado. Reconocí esa manera de caminar. Era Daniel. Mi corazón se encogió, porque intuía que venía a buscarme desde la herida, no desde el triunfo. Entró sin pedir permiso, empapado,
con el cabello pegado a la frente y los ojos rojos de cansancio. Cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie, mirándome como si no supiera por dónde empezar. Por un momento no vi al hombre ambicioso, sino al niño que alguna vez lloró en mis brazos cuando tuvo miedo de la tormenta. Esa imagen me quebró por dentro, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. Me mantuve erguida, esperando sus palabras. «Mamá, perdóname», murmuró, con la voz quebrada. No era la primera vez que me lo decía, pero esta vez había un peso distinto. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos con las suyas y comenzó a llorar como hacía años no lo veía llorar. Me dijo que todo se había derrumbado, que ya no tenía socios, que los bancos lo habían cerrado, que su esposa lo había dejado. Cada frase era un derrumbe más en su fachada. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón en un torbellino. Parte de mí quería consolarlo, secar sus lágrimas y recordarle que seguía siendo mi hijo. Pero otra parte recordaba cada lágrima que derramé en el asilo, cada noche abrazada al cofre vacío, cada humillación disfrazada de cuidado. No podía olvidar tan fácil. No podía hacer como si nada hubiera pasado. Su dolor era real, pero el mío también. Me dijo que había pensado en quitarse la vida, que no soportaba la vergüenza de ser señalado en todos lados. «Sin ti no tengo nada, mamá», confesó con la voz ahogada. Mis manos temblaban, no porque quisiera retirarlas, sino porque la carga de esas palabras era demasiado grande. Me pregunté si hablaba desde el arrepentimiento genuino o desde la desesperación de no tener a dónde ir. Esa duda me atravesó como una espada. Recordé la voz de mi esposo en la carta: «El respeto es la única herencia que nunca se pierde». Y entendí que ahí estaba la clave. Daniel había perdido todo lo material porque nunca entendió el valor de lo intangible. Sus lágrimas podían ser sinceras, pero el daño ya estaba hecho. No bastaban disculpas tardías para devolverme la casa, el reloj, la dignidad robada. Yo ya no era la misma mujer indefensa de antes. Lo miré a los ojos y sentí que buscaba en mí un refugio que ya no existía. Con un hilo de voz me dijo: «Dame una oportunidad, mamá, te lo ruego». Su rostro reflejaba miedo y vacío. Yo acaricié suavemente sus manos, pero no con ternura, sino con firmeza. Era el gesto de una madre que pone un límite, que no cede aunque el corazón duela. Aprendí que el amor también puede ser firmeza. «Daniel», le dije despacio, «el tiempo dirá si mereces perdón». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Vi cómo sus ojos se llenaban de sorpresa, como si no reconociera esa fuerza en mí. No grité, no lo rechacé, pero tampoco le ofrecí el abrazo inmediato que buscaba. Era mi manera de mostrarle que la redención no es automática, que debe ganarse con actos, no con palabras. Se quedó arrodillado un momento más, sollozando. Luego se levantó despacio, se limpió la cara con la manga y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó a verme una última vez, como si esperara que yo lo llamara. No lo hice. Cerró la puerta y su silueta desapareció en el pasillo. En mi pecho había un nudo de dolor, pero también una paz nueva. Había tomado la decisión correcta. Me quedé sola en el cuarto, con la lluvia golpeando más fuerte los ventanales. Abracé la carta de mi esposo y pensé que, de algún modo, él me había preparado para este momento. Sabía que la vida me pondría frente a la prueba más difícil, decidir entre la compasión ciega y la dignidad. Y esa tarde, entendí que podía amar a mi hijo sin permitirle volver a pisotearme. Teresa entró poco después y me encontró con los ojos húmedos. No me preguntó nada, solo me ofreció una taza de té caliente. Ese gesto sencillo me recordó que, incluso en medio del dolor, aún había manos que me sostenían. Sonreí débilmente y acepté el té, agradeciendo en silencio por tener al menos un rincón de calma en medio de la tormenta. Esa noche no dormí mucho, pero no fue por angustia. Era porque sentía que había cerrado un ciclo. No sabía qué haría Daniel con sus lágrimas, si realmente cambiaría o si seguiría hundiéndose. Lo único que tenía claro era que yo ya no estaba en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida volvía a ser mía. Me recosté con la carta de mi esposo entre las manos y antes de cerrar los ojos, susurré al vacío: «Lo hice, Alejandro, no me dejé vencer». Afuera la lluvia seguía cayendo, como si quisiera limpiar todo lo que había quedado manchado. Y dentro de mí, el silencio era distinto, no era resignación, era libertad.
El día que recuperé la casa de playa regresé con el corazón latiendo como cuando era joven. El licenciado Herrera me acompañó hasta la entrada, me entregó las llaves con una sonrisa tranquila y me dejó sola para que viviera ese momento sin testigos. Caminé despacio hacia la puerta, mis manos temblaban, pero no de miedo, era emoción. Abrí y el olor a salitre mezclado con madera vieja me golpeó de lleno, como si el tiempo no hubiera pasado. Entré y cada rincón me habló con la voz de mi esposo. La sala, con sus muebles desgastados, parecía esperarme. El jardín, aunque lleno de hojas secas, seguía vivo. Cerré los ojos y escuché en mi memoria el sonido de su risa, el chasquido del reloj de oro en su muñeca, el tintinear de las tazas cuando desayunábamos frente al mar. Sentí que volvía a respirar después de meses de ahogo. No necesitaba lujo, no necesitaba perlas ni ropa de diseñador. Mi riqueza estaba ahí, en esas paredes que guardaban historia. Caminé hacia la recámara principal, donde aún quedaba el cofre sobre la cómoda. Lo abrí con cuidado y acomodé dentro la carta de mi esposo, como si devolviera un tesoro a su lugar. Cerré los ojos y susurré: «Ya estamos en casa, Alejandro». Una lágrima resbaló por mi mejilla, pero era de alivio, no de dolor. Salí al jardín y me descalcé para sentir la tierra húmeda bajo los pies. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Las bugambilias estaban enredadas, pero florecían con fuerza, como yo. Me senté en la banca de hierro, cerré los ojos y escuché el mar. Cada ola que golpeaba la orilla me recordaba que la vida siempre regresa a su cauce, aunque haya tormentas. Pensé en Daniel. No sabía dónde estaba ni cómo enfrentaba su caída. Una parte de mí seguía doliendo por él, porque ninguna madre desea ver a su hijo destruido. Pero otra parte entendía que cada acción tiene consecuencias. Mi silencio lo había protegido durante años, pero ahora era su turno de aprender lo que significa la soledad. Yo ya había cargado demasiado tiempo con ese peso. Dentro de mí no había odio, solo una tristeza serena. El licenciado me había dicho que Daniel aún podía intentar reclamar, pero que la justicia estaba de mi lado. Y yo sabía que lo que me había devuelto no era solo una propiedad, era mi voz, mi dignidad, mi historia. Me juré no volver a callar jamás ante nadie, porque entendí que el silencio solo vale cuando es elección, no imposición. Esa noche encendí una lámpara en la sala y me senté frente a la ventana grande que daba al mar. El viento agitaba las cortinas y el aroma de las olas inundaba la casa. Me serví un café, como hacía años, y brindé sola, en honor a mi esposo. En ese gesto simple sentí que cerraba un ciclo. Ya no era la mujer humillada en un asilo, era la dueña de mi destino. Teresa me llamó por teléfono para preguntarme cómo estaba. Su voz sonaba alegre, como si ella también hubiera ganado conmigo. Le conté que había vuelto a casa, que el mar estaba tan hermoso como lo recordaba. Me deseó que encontrara paz y me dijo que un día iría a visitarme. Sonreí con gratitud porque, aunque no era de mi sangre, había sido más hija que el propio Daniel en mis horas más oscuras. Mientras escuchaba el romper de las olas, recordé la primera vez que Daniel me llevó al asilo. El dolor de aquel día todavía me atravesaba, pero ahora ya no me definía. Había transformado la herida en fuerza, el abandono en oportunidad. No era un triunfo ruidoso, era una victoria silenciosa, pero mía. Y ese silencio tenía un sabor más dulce que cualquier aplauso. Me levanté, tomé el reloj de oro que había recuperado y lo sostuve entre mis manos. El metal brillaba bajo la luz tenue como si todavía guardara el pulso de mi esposo. Me lo puse en la muñeca, y por primera vez en años no sentí miedo de usarlo. Era como si el tiempo me abrazara, como si cada hora marcara una nueva oportunidad de vivir con dignidad. Caminé hasta la playa con el reloj en la muñeca y la carta en el bolsillo. El viento agitaba mi cabello y la arena se pegaba a mis pies, pero no me importaba. Llegué hasta la orilla, donde las olas mojaban mis tobillos, y miré el horizonte. Ahí, bajo ese cielo inmenso, entendí que no había perdido nada esencial, lo verdadero seguía en mí. La traición había sido dura, pero no había logrado destruirme. Me quedé un largo rato mirando el mar, dejando que su fuerza limpiara mis pensamientos. Imaginé que mi esposo me miraba desde algún lugar, orgulloso de que hubiera resistido. Pensé también en todas las mujeres del asilo, en sus historias de abandono, en sus silencios rotos. Deseé que ellas también encontraran su voz algún día.
porque no hay mayor victoria que levantarse después de haber sido olvidada. Cuando el sol se hundió en el horizonte, cerré los ojos y susurré al viento: me quisieron borrar, pero aquí estoy. Y el amor verdadero nunca se vende. Volví a casa con pasos firmes, dejando que la noche me envolviera. La historia había sido dolorosa, pero mi final era claro. El silencio de mi victoria resonaba más fuerte que cualquier traición. ¿Alguna vez te has sentido traicionada por la misma persona en quien más confiaste? Y si hoy cargas con el dolor de haber sido engañada, desplazada o incluso abandonada por alguien que debía protegerte, quiero que escuches estas palabras con calma. Tu vida no se mide por la ingratitud de otros. Tú no eres un estorbo, ni una carga. Tú eres raíz, eres memoria, eres el abrazo que sostuvo a los que hoy olvidan cuanto recibieron de ti. Lo que diste, noches de desvelo, manos que alimentaron, lágrimas que callaste, sacrificios silenciosos, todo eso tiene un valor incalculable. Y aunque algunos lo desprecien, aquí te decimos: no estás sola, te vemos, te escuchamos y reconocemos tu fuerza. Tal vez te arrebataron una casa, un objeto querido o incluso la atención de los tuyos, pero hay algo que nadie puede quitarte: tu dignidad y tu capacidad de empezar de nuevo. A los 65, 70 o 80 años, todavía hay paisajes por descubrir, amistades por cultivar y momentos de ternura que esperan por ti. Recuerda siempre esto: no eres lo que perdiste, eres todo lo que aún tienes por dar. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, incluso aquellos que te dieron la espalda, un día volverán a pedirte perdón. Y entonces, serás tú quien decida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando más relatos como este, y nunca olvides: tu historia aún no ha terminado, lo mejor todavía puede llegar. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces espera ver lo que ocurrió en el cumpleaños de una mujer cuando su propia nuera la empujó por las escaleras, y su hijo solo gritó: ¡silencio! Ella no se defendió con palabras, pero lo que hizo después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En mi cumpleaños mi nuera me arrojó por las escaleras. Mi hijo gritó: ¡silencio!, porque el final no se te borrará jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.